Esto es Nardo dibujando y esta es la parte 2 de este tutorial de dibujo para acuarela. Vamos a hacer este retrato. Ya saben quién es el personaje. Coméntenlo si no saben quién es. Si no saben quién es, búsquenme en Instagram que les cuento. @Nardo dibujando. Suscríbanse y denle like. Bueno, voy a empezar con una leve aguadita, ¿sí? De pincel redondo grande. Y voy a como humedecer un poco algunos lugares, algunos sectores. Como ven, algunos planos están hechos con el lápiz mecánico que ya vieron en la primera parte del video, donde básicamente yo ya sé que ahí va a ir sombra, entonces ahí puedo también ser un poquitito más libre a la hora de poner agua, porque sé que ahí va a ir mucha cantidad de acuarela y puedo mojar esas partes y tener como una idea bastante más segura, si se quiere, de lo que voy a trabajar. ¿Ok? En este caso, un poco de agua, ¿sí? Yo uso esto, vamos a ponerlo ahí para que no sea tampoco, nos genere una sombra. Fíjense cómo el reflejo ahí nos va dando que el agua se va poniendo en diferentes lugares. También hay que tener cuidado, no hay que pasarse y reservar. Algo muy importante es la reserva de blancos, que van a ser los brillos mayores. Entonces hay que tener bastante cuidado con algunas partes, donde si yo me paso, si yo pinto con agua, después cuando la acuarela empiece a agarrar, voy a tener un lugar que pierdo la luz, pierdo el blanco. Y voy a agarrar un pincel chico, así, este es un 3, ¿sí? Un pincel que voy a mojar en agua y voy a comenzar con algunos toques. Yo lo voy a hacer por modulado, el modulado es por partes, ¿sí? Y voy a empezar en los lugares secos y en los lugares húmedos donde ya humedecí. ¿Qué va a pasar? La acuarela se va a expandir un poco más que en la parte seca y eso lo necesito, ¿sí? Para poder empezar a tener diferencias de texturas. Y como la acuarela tiene que estar desaturada, tiene que estar transparente, voy a tratar de ir trabajando muy despacio, muy tranqui, tampoco porque sea acuarela todo es una mancha, no. Hay que tener cuidado con las manchas, porque una mancha puede arruinar todo un dibujo. Entonces, ¿cómo no tener cuidado? Al contrario, hay que tener mucho cuidado, hay que tener respeto también por esas manchas y hay que lograr, otra cuestión que hay que lograr también es que el lápiz sea suavecito como está acá, o sea, en los lugares necesarios se volverá un poco más oscuro y en otros lugares tiene que ser clarito el lápiz, ¿no? Y en estas partes que voy poniendo puedo cazar un poco de agua y estirar ese mínimo de color en lugares que necesito planos más grandes. Después va a venir la mezcla, las mezclas de los colores, que también la acuarela es algo que se trabaja por muchísimas capas de mezcla, entonces a veces es imposible delimitar un solo color. Los grandes maestros de la acuarela delimitan muchos colores por superposición de capas. Y podemos ver que con muy poquito logro volumen. Con esos dos toques que ya tiene, ya genera un lugar de luz y un lugar de sombra. Vuelvo con el agua, sigo expandiendo. En los lugares puedo correr un poco. Y ahora lo que sí voy a marcar van a ser algunos lugares que necesito sí o sí empezar a marcar una oscuridad mucho más presente. Voy a ir con un marrón un poco más oscuro. Después voy a utilizar también una especie de rojizo aquí. Entonces ya está marcado con el lápiz, pero no es que pinto adentro donde está el lápiz, es una orientación. Si la acuarela fuese, yo armo algo con acuarelas y tiene que acotarse a un
a un pedacito que está delimitado por una línea, no sería tan libre. La acuarela es una pintura bastante libre, que tiene la condición de un buen dibujo, siempre. ¿Cuándo no? Cuando ya sos acuarelista, que sabés manejar todos los tiempos. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, acá no saturo. Digo que cuando ya sos acuarelista, bueno, manejás los tiempos, sabés cuánto esperar, sabés qué papel usar, sabés cuánta agua. En este caso, este trabajo va a ser un trabajo que tiene que quedar un original y que yo ya sé que lo tengo que ir trabajando hasta tener ciertos efectos para lograr volúmenes. Pero cuando no se sabe, cuando no estamos aptos ni para las mezclas de colores, ni para la mancha, lo mejor es dibujar. Vuelvo a reiterar lo que dije en la parte 1, esta es la parte 2. Dibujen mucho, dibujen muchísimo antes de venir solamente a tratar de pintar. Y hay algo que dije en el otro video, fíjense ahí el volumen que agarra la nariz, ¿no? Un poco ya puse algunos tonos bien oscuros, entre negro, azul y marrón. Como dije en el video anterior, en el 1 de esta sesión, traten de no calcar. No es que traten, si son dibujantes no van a calcar. Ahora, si solamente es para ver cómo funciona una técnica, bueno, está bien. Como dije, hay mucho tatuador que calca y al calcar uno pierde la docilidad de la mano y la técnica, porque calcar no es dibujar, es calcar. No voy a descubrir nada, ¿no? Y acá empiezan las mezclas para los contrastes oscuros y empiezan las mezclas sobre lo que ya está puesto, que es un húmedo sobre húmedo. Pero vean cómo de a poco empieza a tener toda ese volumen que después se va a ir intensificando. Yo acá lo que voy a hacer, por ejemplo, con el mismo pincel, fíjense que no lo limpio el pincel, bastante suave. Voy a empezar a dar los tonos que van acá. Esto está dibujado por encima y lo hago acuarelado. ¿Qué quiere decir acuarelado? Que el color nunca es un color saturado, entonces hay que tener cuenta de eso. Que el color no sea un color pastoso, que la acuarela no sea una pasta. O sea, si quieren pintar con pasta, usen óleo. Los rasgados, esos que cuando arrastramos el pincel en la acuarela con papel Arches son muy comunes, entonces son parte de la técnica también. O sea que sepan hasta dónde es parte de una técnica y hasta dónde es parte de la creatividad. Si no queda totalmente lleno, a veces es mejor porque genera un efecto mucho más lindo, más estético, más creativo, como ustedes quieran llamarlo. Y también esta cuestión de no usar cuadrícula implica que uno se vuelve un mejor retratista, un mejor dibujante. Fíjense, obviamente estoy mirando una imagen. Con ese mismo azul, en vez de oscurecer con negro los lugares más oscuros, yo voy a oscurecer también con azul. Esa es una ley del impresionismo. El impresionismo decía que el color de la sombra no era negro, a diferencia del claroscuro. Entonces vamos a trabajar un poquito con esa variable. En vez de usar negro, en mi caso puedo llegar a usar azules, neutros, violáceos, para no generar totalmente un negro, que también lo uso. Yo no es que no lo use, lo uso también. Pero ya ahí lo tenemos, ya vemos la expresión. Ahora voy a bajar tonos y sí voy a usar negro y marrón. Y voy a ir acá en la zona esta del pelo, oscuridad. Ahí. Y acuérdense esto de algunos lugares se saturan y después con agua se desatura. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos fuerza con agua. ¿Por qué? Porque esto es acuarela.
Entonces es muy viable que todo lo que sea desaturar o usar un color más suave que el básico de la pastilla va a ser a través del agua. Fíjense cómo con pequeñas sutilezas voy poniendo otras capas. Acá, por ejemplo. Entonces hay que ir mezclando para tener esas capas. Acá que ya tenía agua, separo algunas luces y algunas sombras y genero con esas pequeñas pinceladas los espacios de la oreja, ¿sí? Donde se pierden un poco. Lo mismo que el pelo va a quedar blanco, pero roto con un poquito de color apenas puesto. El blanco no se usa blanco de acuarela, sino que se usa el color del papel. Tengamos en cuenta eso. Se usa un color del papel. Entonces van viendo cómo en una sesión o en 2 sesiones, primero pude lograr el tema del dibujo a lápiz y luego el dibujo pintado a la acuarela, que es lo que estoy haciendo, y volvemos a ciertas cuestiones que son las aguadas, no tratar de no saturar de entrada. Si no ven, acá voy por la tercera capa en el círculo y ya ahí sí saturé un poco y al mismo tiempo estiro ese color hacia otros lugares para que justamente no quede totalmente cargada esa parte. ¿Ok? Y después queda en el dibujo que hagamos que nosotros podamos usar el pincel y sepamos dibujar con el pincel, porque no es solamente rellenar espacios. Eso es muy, muy importante, es una parte fundamental, diría yo, saber manejar y manipular los pinceles no solamente para rellenar espacios, sino para dibujar con los pinceles. ¿Ok? Acá no tengo nada dibujado, entonces lo que hago es hacerlo a ojo. ¿Ok? Esto es como la parte creativa, donde yo sin tener toda la referencia y sacándole un poquito de intensidad hacia la parte de atrás, me voy un poco más suelto y voy a dar unos toques, ¿sí? Mucho más finos, y podría usar un pincel más chiquitito, pero por lo pronto no, para esta parte. Y acá sí que hay que tener cuidado y paciencia, porque los ojos son la parte fundamental de los personajes. Ya lo dije en el video anterior, que pueden ir a verlo acá antes de este, obviamente, ojalá que lo vean antes de este, y si no lo ven, cuando terminen de ver este, clávense el primero porque está como lo dibujo. ¿Ven? Como ahí ya empieza la expresión de Miyagi. Ya está, ya sabemos que es Miyagi, que es de la serie de Karate Kid, de la película Karate Kid, que hace un tiempo atrás, poco, está la serie Cobra Kai, que está por estrenarse la 6ª temporada. Impresionante que los actores de una película del año 80 se hayan vuelto a juntar. Este actor se llama Pat Morita, pero Pat Morita falleció, así que es obvio que no está en la serie. Pero sí está en nuestro recuerdo de los que vimos y nos gusta el cine de los 80. Por eso este pequeño homenaje con este retrato, este original. Ahí fíjense cómo este contraste de la oscuridad me va dando ya la idea total de la cara. ¿Sí? Oscuridades que van a ir apareciendo, oscuridades que hay que ir respetando, lugares que aparecen como bordes, como esta parte de acá abajo, sombras que van a ir apareciendo y resoluciones que uno va dando con manchas. ¿Ok? Ahí lo podemos ver. Voy a hacer unos toques aquí de lo mismo que hice del otro lado. Acá no los tengo dibujados, así que los hago a pintada nomás.
y a medida que voy yéndome hacia el costado va perdiendo intensidad, y si no la perdiese toco en el agua el pincel y los últimos toques tienen menos intensidad. Acá le voy a dar un poquito de borde, acá le voy a dar más intensidad a esta parte. Entonces ahí podemos tener todo lo que es la base, y de hecho yo puedo seguir, las capas siguen. Y para que ustedes puedan ver algo un poquito más avanzado, voy a dar una mano más, voy a bajar los tonos de la sombra para que se note. Cuando cargo de más, descargo con agua. Entonces acá, esta parte que ya lleva sombra, va ahí, esta parte también, se pega con el pelo. Dejo luces específicas y después seguramente logre cerrar detalles, pero ya esto hasta acá, si uno quiere dejarlo como acuarela, evidentemente la acuarela tiene esta resolución. Donde van las sombras se agiliza un poco más, donde van las luces tratamos de no poner muchísima pintura, sino aguadas. Y en este caso estoy usando un pincel redondo, bastante grueso, para poder pintar, y siempre con mucho cuidado. Después va a ir más rojito en algunos lugares, ¿ok? Pero ya lo tenemos a Pat Morita, el gran Miyagi Sensei de Karate Kid, que por lo que leí era tan buen actor que no sabía karate. Entonces actuó tan bien haciendo de maestro del karate sin saber karate, cosa que uno piensa en los orientales como ya de por sí tendrían que saber. No creemos eso, algunos somos bastante básicos, creemos que porque son orientales ya tienen que saber karate y artes marciales, y en este caso, por lo que dicen los medios que pude leer, no era karateca. Dejamos luces bien puestas, que están ya destinadas, ya están armadas. Cuidamos mucho a dónde van las luces y la sombra, tratamos de no pasarnos, y vamos a ver todo este laburito terminado seguramente así, y en Instagram van a verlo totalmente finish. Así que denle like, suscríbanse, chequeen bien los dos videos, ahí voy dejando secar, y síganme. Esto es Nardo Dibujando Miyagi.